Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este mes de la Biblia recibimos el signo de la Sagrada Escritura, ya que a continuación escucharemos la palabra de Dios. Recibamos, pues, este libro de la Sagrada Escritura. La sabiduría de Dios nos invita a dejar de lado nuestro egoísmo, tener un corazón sencillo, a dar frutos en beneficio a nuestro prójimo y de quien nos rodea. La palabra de Dios es sabiduría para el creyente y hoy se nos invita para practicar este don de Dios. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios de los que fuimos educados. Veamos, es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer un temple y su valor. Concedámosle la muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con todo poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración, y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta, contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme, Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, en quien me mantiene vivo. Por eso ofreceré con agrado un sacrificio, y te agradeceré, Señor, por tu inmensa bondad.
De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no lo piden a Dios, o si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor.
ya ha recibido la palabra de Dios como un regalo. Por un lado, la primera lectura nos recuerda esa realidad que vive nuestro Redentor. La sabiduría nos presenta que si el justo es hijo de Dios, entonces Dios lo salvará. Y sabemos que nuestra fe está centrada en Jesucristo, que quizá ante sus contemporáneos era el hombre acabado, pero sabemos que es esa derrota según el criterio humano el punto de partida para su glorificación y para abrir a toda la humanidad una perspectiva nueva, la vida eterna a través de la resurrección de Jesús. Eso nos tiene que recordar constantemente, queridos hermanos, que si bien es cierto el cristiano nace en medio del mundo, está llamado a una realidad más extensa que solamente el mundo en el que vivimos. Y de aquí que la palabra de Dios nos presenta también una situación muy real. En nuestra oración, ¿por qué constantemente encontramos, por un lado, la acción de Dios y por el otro pareciera que encontramos el silencio de Dios? Y nos dice con toda claridad Santiago, en la oración, cuando ustedes piden, y ya hemos escuchado lo que nos presenta el apóstol, necesitamos, por lo tanto, cambiar el modo de pensar que se ha venido introduciendo, inclusive dentro de muchos de nosotros, los cristianos católicos, el recurrir a la oración solamente para sentirnos bien, que en muchos de los casos nos arrastra hacia el egoísmo, hacia esa cultura tan nuestra, muy hedonista, que nos invita constantemente a sentirnos bien, aunque dejemos de lado a todos los que Dios nos ha regalado en esta vida. Y por eso el Evangelio nos centramos en dos silencios humanos. El silencio es bueno, pero recordemos que si no vivimos adecuadamente, de manera ordenada, nos decía Santiago, entonces hasta lo bueno se puede echar a perder. Aparecen dos silencios. El primer silencio es utilizado como un mecanismo de defensa. Jesús le plantea a los discípulos la enseñanza, dice el evangelista, y los llevó por otro lugar. No quería que la gente supiera para que pudiera tener un tiempo y enseñarle a sus discípulos. Y la enseñanza es la siguiente: el Hijo del Hombre tiene que padecer. Y entonces empieza ese silencio. Ese silencio donde de muchas maneras Dios nos plantea qué es lo que tenemos que hacer, pero mejor preferimos quedarnos callados para no salir de nuestra zona de confort.
Le pasó a los discípulos. No entendieron, pero mejor, dice un dicho popular, calladito me veo más bonito. Y fue lo que hicieron. No salieron de ahí. Porque hay silencios que nos sirven como excusas. El otro silencio. Los discípulos, después de esta enseñanza de Jesús, todavía piensan en una escala muy humana. ¿Quién tendrá el mejor de los lugares? Y ya ni siquiera ante Dios. ¿Quién de nosotros será el mejor? Porque hay silencios que solo nos sirven para rechazar a las personas. Porque a veces en ese afán de sentirnos bien nosotros, nos volvemos muy excluyentes. Y puede ser de muchas maneras. Un ejemplo, cuando queremos ser los más importantes que tienen la razón, entonces simple y sencillamente empezamos a quitar las opiniones de los demás. ¿Por qué? Porque solamente yo sé, solamente yo puedo. ¿Y qué mal hace esa actitud que también es un silencio doloroso? Porque callamos a los demás. Y no necesitamos a veces presentar la cara más dramática. Pensaba yo en un ejemplo muy sencillo. Tiene dos vertientes. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros la evasión, la distancia, la separación, la exclusión a través de una expresión como la siguiente? No me interrumpas porque estoy viendo, ¿qué vemos? El partido de fútbol, la serie, no me interrumpas. Pero no solamente es eso. A veces queremos que la persona se quede callada y muy sigilosamente, ponte a ver la televisión. No me hables, entretente. O ponte a jugar con el celular. Ahí está la tablet. Pero no te metas conmigo. Y generamos silencio de exclusión. En cambio, ¿qué es lo que nos propone Jesús ante esta situación? Es muy claro. Dice el evangelista, primera cosa, se dispuso a enseñar. La vida es un constante aprendizaje y por lo tanto vivir cristianamente significa estar constantemente formándonos y formando a los demás. Jesús se sienta porque va a dar una explicación. Después, para que nadie se sienta excluido, Jesús sigue llamando. ¿Y cuánto bien hace en nuestras relaciones familiares, laborales y sociales que nuevamente voltemos a ver a las personas que por ellos o por nosotros ya hemos alejado de nuestra visión, de nuestro oído o de nuestra conversación? Jesús los llama. Y más aún, no se queda solamente con la teoría. Jesús pone, recordemos cómo nos dice el texto, que tomó a un niño. No se refería, ojo, solamente a un pequeño por edad, sino que muy probablemente era alguno de los pequeños en la casa donde se encontraban y que les servía en sus actividades. Era un sirviente. Y como a veces hay personas que pasan desapercibidas, entonces Jesús les recuerda a los discípulos que el rostro de Dios tiene rasgos muy particulares, sobre todo en aquellos que más han necesitado de nuestro tiempo, de nuestra
nuestra oración del fruto de nuestro trabajo y los coloca en medio. A veces nos encontramos con esas personas desde que nos levantamos. No nos hagamos del silencio que sirve para buscar excusas. No nos hagamos que no están ahí esas personas. No guardemos, no nos quedemos con ese miedo de cambiar nuestra vida y de cambiar a los demás. No nos quedemos solamente cuando algo no nos parece o no nos gusta según nuestros criterios. No nos hagamos de ese silencio que sigue alejando a las personas. Hoy pidámosle al Señor que también a nosotros que nos ha llamado, que nos sigue enseñando con su palabra y que nos sigue poniendo el ejemplo en la Eucaristía. ¿Cuál es ese ejemplo? Este soy yo, pero me entrego por ti, para que tú y yo también, que somos hijos de Dios, nos entreguemos por los demás y no dejemos de tapar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros sentidos a aquellos que los necesitan. Que Dios nos bendiga con su misericordia.